Hoy vamos a estar arrancando el programa un poco analizando algo que quizás se da no tan frecuentemente en la vida diaria, que está relacionado con la actitud de la generosidad. La actitud de generosidad nos puede llevar hacia esa senda tan larga que se llama felicidad. Y cuando hablamos de generosidad, hablamos justamente de brindarse y brindar. Y es una especie de combustible para la vida, es justamente aquello que nos retroalimenta, porque el hecho de dar es mejor que recibir, ¿no es más que una frase? Sí, totalmente. Cuando decimos dar, es como la regla de tres simple, ¿no? Generalmente no la entendemos, pero el concepto de dar seguro siempre va a traer una consecuencia positiva. Estamos hablando de recibir, pero el concepto de entender dar sin pensar en recibir me parece que sería la disposición que uno tiene que poner en su corazón, ¿no? Fíjate que es una mecánica del dar y no querer recibir a cambio nada, porque sí, claro, en épocas antiguas siempre se recibía, ¿no? una dádiva, o se recibía una especie similar a lo que yo entregaba, ¿o no? Sí, una especie, ¿no?, de trueque como un trueque que hoy se sigue practicando, pero en épocas antiguas siempre era de esa manera. Y tomándolo en cuenta en lo que pasa hoy en los países, si hablamos de un nivel mucho más macro, hay muchos países que dan, pero pretenden recibir. Sí, bueno, y llevándolo un poco a la vida cotidiana, fíjense lo que dice en Proverbios capítulo 15, dice: más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. Es tan importante esta reflexión porque habla justamente de aquella persona que quizás lo tiene todo en el plano material, pero en su interior existe un vacío. Ese vacío que no lo puede llenar aquello que te ofrece este mundo, ¿sí? Tiene que ver con esa paz interior. Y cómo uno llena justamente brindándose y dando al otro, porque esa actitud de generosidad destapa una especie de retroalimentación, sí, donde uno crece. Nos pasa también cuando entendemos este concepto de dar al otro, desde, no sé, un abrazo, la compañía, una ayuda. ¿No te pasa que te sentís lleno, completo, venís de otra manera? No, te sentís como más aliviado, que la mochila de tus preocupaciones en realidad podrían ser las preocupaciones del otro. Entonces, si yo mi preocupación empiezo a reemplazarla ocupándome generosamente del otro, bueno, ya no voy a tener la misma preocupación que tenía antes, ¿no? De eso se trata. Entonces, bueno, la pregunta sería ¿en qué área sos generoso, ¿no? ¿En qué área te brindás? Y sí, en ese sentido, decir, bueno, ¿y qué recibo a cambio o qué no quiero recibir? Sí, bueno, y hay que hacer también una diferencia entre justamente la bendición que llueve, dice justamente la palabra, habla que la bendición sale para los justos y para los injustos, o sea que los cielos se abren para aquel que camina en lo correcto y aquel que no lo es. O sea que las bendiciones Dios las comparte con todos, pero pues hay otra noción que tiene que ver con la recompensa. Y la recompensa es cuando somos pagos, y ese pago tiene que ver con los frutos del espíritu. Vuelvo a decir que la paz no la ofrece el mundo a nivel material, y es un fruto del espíritu muy importante, que hoy día quizás en la vida cotidiana no se observa. Muchas personas tienden a matar el tiempo, ocupando espacios. Tengo una franja libre y ya la tengo que llenar con una actividad, con una salida, o pasar un buen rato en un lugar, y cuando termina ese tiempo, automáticamente vuelven al punto cero, donde dejaron esa situación, que es ese estadio de sequedad de su alma. Entonces hay que resolver cuestiones que quizás a los ojos visibles y naturales pareciera que uno muestra una máscara, pero en el interior hay un desierto. Así es. Bueno, ¿por qué no le recordamos en nuestras redes sociales? Quienes quieran mandarnos un mensaje vía Twitter, vía Facebook, nosotros los respondemos, obviamente lo vamos a comentar al aire. Así que, Belén, ¿nos recordás en nuestras redes sociales? Nuestras redes sociales, muy sencillo, @ledo por3, el nombre del programa radio. Lo encontrás en Twitter, Instagram y Facebook. Podés enviar tus comentarios, podés lanzar un hashtag, ¿no? Algo que te interese tocar esta semana o mismo al aire, y bueno, estamos para eso, para debatir y compartir. Bueno, ¿por qué no vamos a una tanda musical para distanciar un poco más? Por un príncipe tirano, en una sociedad cegada que se está perdiendo. Cuánta gente sin control que ya no mira
al cielo. Muchos me quieren ver ir detrás Ledo por de 3. la corriente de este mundo cruel que te lleva hasta la misma muerte. Tanta gente confundida por placer, entre comillas. Mas yo levantaré bandera hasta que me muera. La bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. La bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Este es un mundo egoísta que no escucha y no mira. Quiero ser la respuesta y ponerme en su camino. Aunque el enemigo se venga como río, mas yo levantaré bandera hasta que me muera. La bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. La bandera. Bueno, estás escuchando Ledo por 3, un magazine interactivo todos los lunes de 10 a 12, así que el que se conectó recién estamos justamente hablando lo que tiene que ver sobre el dar, sobre lo que se siente dar antes que recibir, el concepto de entregar algo a cambio de nada es un lema difícil de encontrar hoy porque generalmente solemos buscar ¿qué cosa? Los beneficios, ¿no?, de ese dar. Así que bueno, Gretel, creo que vamos a hablar ahora de... Sí, totalmente, lo que recién estaba comentando Juan Pablo. Fíjense, la persona que está en un estadio de dar está en una etapa superior, porque en vez de buscar el beneficio personal, de satisfacer sus intereses y sus necesidades, está mirando al otro, está mirando aquello que le falta a ese otro. Y quizás uno dice, yo no estoy en condiciones porque no me siento una persona acabada, no me siento realizado materialmente, profesionalmente, no tengo tiempo ni siquiera para mí como para poder darle al otro. Bueno, justamente ahí es donde hay que arrancar, en ese paso de fe, en ese paso de decisión, donde uno mira al prójimo, mira la necesidad en el otro, automáticamente se sacia nuestra necesidad. Es una cuestión de retroalimentación. Sí, creo que tiene que ver con una ley natural. Estamos sembrando y ¿qué va a hacer? La siembra va a traer una cosecha. Y cuando cuidamos plantas en el balcón de tu casa, lo mismo. Estamos cuidando y cada día se va a poner más linda, más linda. Tiene que ver con un cuidado no solamente fíjate, interno. Juan Pablo, retribuirlo a cada uno a la actividad que uno hace, ¿no? Cuando uno se prepara para algo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vas a recibir, ¿no? Entonces es como aquel que hace 10 años se dedica a algo o de alguna manera está regando con paciencia, con amor, un sueño, ¿no? Un anhelo, porque hay mucha gente que tiene sueños que los está regando y no salen, pasan años, pasa un siglo y lo sigue regando. Entonces, bueno, siempre hay que preguntarse cómo regamos algo o ese sueño. Regar implica muchas cuestiones, implica sacrificio, implica dedicación, ¿no? Implica dejar ciertas, no sé, por ejemplo, relaciones, ciertas costumbres, ¿no? Ciertos abismos que a veces uno tiene ahí planteado y dice, sí, pero realmente yo me estoy esforzando. Hay que ver si el esfuerzo está dirigido como tiene que dirigirse, ¿no? Ahora quiero retomar esa palabra que recién mencionaste, que es el sacrificio. Creo que todo sacrificio implica justamente un precio a pagar, pero ese precio a pagar no se torna en oneroso cuando uno lo hace de manera voluntaria y lo hace desinteresadamente. Uno está dispuesto, esa disponibilidad en tiempo y espacio mental y en el alma
en abrir su ser almático, es percibido automáticamente por ese entorno. ¿Y cómo irrumpimos en ese entorno negativo que nos rodea? Quizás esa mente, quizás cuando entramos a la oficina, en los lugares de trabajo o al estudio, vemos que hay ciertas fuerzas que chocan. Tiene que ver con el estado espiritual que se mueve. Con una sonrisa, con una oración previa, uno está irrumpiendo en un espacio espiritual que automáticamente se torna en lo natural, en cielos abiertos. A ver, es como nos pasa en la actividad diaria. A mí me pasa con el tango que uno da, se entrega el abrazo. Pero ¿qué pasa? Pretende que el otro también se entregue. Hay muchas veces que uno se incomoda en ese abrazo, no encuentra la verdad comodidad, porque no todos los hombres tienen el mismo abrazo. Entonces es hasta, te diría, un tema a discutir con qué con qué varón tenés que bailar para tener o lograr un buen abrazo. Ojo que también hablamos del dar, pero hay gente que no está dispuesta a recibir, Por hay supuesto. gente que no quiere recibir el amor de la otra persona, Por supuesto. hay gente que no acepta que de la otra persona haya tanta generosidad. Entonces también tenés el otro mundo, ¿no? La contraposición. Hablamos siempre de dar, pero tal vez del otro lado no lo ven como algo positivo. O posiblemente le gusta, hay personas que les gusta mucho, vieron como el mosquito que le gusta, él descansa, obviamente se posiciona y cuando tiene que succionar, succiona. Ese sí que le gusta recibir, ¿no? Ahora, cuando dice justamente en la palabra, que esta es una frase que muchos quizás de pequeños la han leído, dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás añadido será. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Es tratar al prójimo como si fuera yo mismo. Entonces, cuando uno se está brindando hacia otro, lo está haciendo con ese amor y con esa misma dedicación con la que Dios nos mira a nosotros. Entonces, para poner en práctica ese principio, hay que ponerlo aquí en la tierra. El momento Sí, es arranquemos el día con este concepto, el concepto de, si bien tenés la obligación diaria y tenés, muchas veces pues estás con preocupación, puedes tener una familia a cargo donde los números no te cierran, o tenés un problema familiar grave. Sin embargo, el hecho de estar pensando en el otro, aunque parece difícil, ¿no? Pensar en el entorno, en el prójimo que no conoces, no tiene por qué siempre ser un familiar. Eso hace que vos también te vayas liberando, ¿no?, de esas cargas. No, esto es así, es una ley natural, que es difícil de entender a nivel intelectual, digamos, a nivel racional. Sí, pero a ver, está la otra tesitura que también sigue siendo coherente y con sentido común. De la gente dice, bueno, no me voy a preocupar del otro si yo tengo millones de problemas. ¿Cómo voy a poder ayudar o extender el brazo, ¿no?, al caído si yo estoy mal, estoy caído? Entonces quiero estar bien. Y muchas veces, justo en el peor tiempo, es en donde la generosidad se pone a prueba. Fíjate el concepto de dar, ¿no? Proviene de la etimología del latín dare, del verbo dare, y su significado es hacer entrega de algo material o inmaterial. Un ejemplo, por ejemplo, dar clases, dar vida, dar amor, dar gracias, dar alimentos. Y cuando alguien da, hay otro que recibe. Y este es un dar gratuito, y si es gratuito de por sí, a quien lo necesita implica una actitud generosa y desinteresada, que hace que los grupos sociales sean solidarios. Totalmente, y cuando hablamos de este desinterés, recién estaba mencionando Belén acerca de en qué situación estoy yo. Esa cuestión ególatra, esa cuestión hedonista de convertirse en el ombligo del mundo, hace que magnifiquemos los problemas, se nos presentan como montañas y automáticamente cuando las consideramos superiores a nosotros, nos colocamos en la base de esa gran montaña y vemos que son inaccesibles las resoluciones. Entonces, hay que establecer una distancia crítica, una distancia en tiempo y en espacio, dejar y soltar eso, que no lo puedo resolver, porque en ocasiones el tiempo de respuesta que nosotros esperamos no es el tiempo de Dios. Ahora, hay algo que me parece que también tiene que ver, vamos por este mismo camino, tiene que ver cuando decimos dar. Hay gente que a la hora de recibir, hay que entender lo que es recibir, a esto voy. El punto es cuando uno tiene que recibir de una manera, yo diría hasta egoísta. Porque uno dice, mira, hoy estoy recibiendo, pero realmente lo que recibo, no sé, siento que lo tengo que compartir, o siento que los demás lo merecen como yo, o no lo merezco yo tanto como los demás. No, hay veces que lo recibís vos. Hay veces que hay que lo recibís vos y es para vos. No, esta es otra cosa. Y hay veces que lo recibís para compartir, hay que diferenciar. Bueno, pero el punto es que cuando recibís una gran recompensa de algo, una gran bendición que te viene, y si el resto que tenés en tu casa o en tu lugar de trabajo no lo reciben como tal, está ese tema de que por qué a mí, los demás qué van a decir, los demás no, algunos te van a envidiar. ¿Cómo reaccionas frente a eso?
hay que saber entender que si es algo que viene para vos por una recompensa, por una acción-reacción que ocurrió en algún momento de tu vida, no sé, dedicaste mucho tiempo a la ayuda a niños y, no sé, Dios mismo te recompensa por otro lado, tal vez la casa que te estaba faltando te llegó. Entonces también hay que entender que no es que es un acto egoísta recibir eso grande, lindo, porque tuviste un momento de siembra muy duro y fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, y es importante también acá tener presente la mentalidad de emprendedor. Tomo la decisión de no esperar que el Estado sacie la necesidad de alguien, no esperar que el vecino se ocupe de esa necesidad, sino desde mi lugar, ¿qué puedo hacer yo para aportar un granito de arena y apaciguar un poco esa necesidad que tiene mi prójimo, la persona que tengo enfrente? Y ahí tiene que ver con la actitud de emprendedor. Emprendedor es ser un líder en las pequeñas cosas. Los líderes no son necesariamente los que suben a una tarima, los que dan grandes discursos, los que tienen grandes proyectos. Se es líder en las acciones cotidianas de la vida diaria. Se es líder en un hogar, en una relación matrimonial, en el trato, en la buena respuesta a tu esposa, a tu esposo frente a una digamos, agresión o alguna cuestión áspera, esa sonrisa y ese saber responder con dulzura frente a la palabra que termina siendo o provocando una angustia en tu alma, tiene que ver con una actitud de liderazgo interior y de crecimiento. ¿Qué pasa cuando el que recibe siente indirectamente que lo están dominando? ¿Qué pasa cuando un gobierno, por ejemplo, esto no suele pasar en Argentina, hago paréntesis y risitas, el gobierno suele utilizar estos planes, estos, no sé, actitudes que hacen que compren la voluntad de alguna forma de las personas. ¿Qué pasa? ¿Están recibiendo esas personas? ¿Qué hacen? ¿Recibo y me voy a mi casa? ¿Te está pidiendo, no sé, alguien a cambio algo? ¿Cómo hacemos frente a esa situación? ¿No? Estamos diciendo, Bueno, ahí es lo que está hablando Juan Pablo, que está interesante lo que habla, es la categoría del receptor pasivo. El receptor pasivo es aquella persona que recibe y no es capaz de compartir. Estamos hablando, recién Belén mencionaba, el que recibe para sí mismo y el que recibe para compartir. El que recibe para compartir entendió la mecánica de la bendición y de la retroalimentación, de esta circularidad virtuosa que tiene que ver, recibo un vaso de agua y automáticamente lo comparto, el agua deja de estar estanca y no se pudre. Bueno, también está el que tiene mucho, entonces da lo que le sobra. Es el típico caso del empresario o el emprendedor. Ese tiene de más y bueno, para sacarle algo tienen que entender la mecánica del dar por recibir, pero porque me sobra. O sea, tiene los alfolí llenos, entonces le sobran y practican este manejo. Sí, bueno, como arrancamos el programa hablando que la gratitud es el combustible para la vida, esa situación nos relaciona justamente con, está vinculada con la salud del cuerpo. La salud del cuerpo, ¿cómo se alimenta? Con la prosperidad del alma. ¿Y cuándo es próspera el alma? Simplemente cuando estamos accionando. ¿Por qué? Porque el mundo necesita acciones más que palabras. Sí, no vamos a hablar de una mera teoría. En realidad lo vemos a diario con nuestros seres queridos. A tu hijo le vas a dar todo. No importa si no te va a dar el abrazo que necesitas. No importa si se va a portar mal el día de mañana. Te va a dar satisfacciones seguramente si tu educación es buena. Su comportamiento, si es feliz. Pero la realidad es que en este dar y recibir también hay un grado de responsabilidad muy alto. Porque si yo doy violencia, ¿qué voy a recibir de un hijo? Violencia. Si doy rispidez, voy a generar esto. Si en una relación genero desconfianza, ¿qué va a pasar? Voy a recibir también todo eso, o recibir a la otra persona. Hay que tener mucho cuidado en esta palabra, porque el dar y recibir no es una teoría, esto es, lo vemos a diario. Cuando nos disponemos a, no sé, bañarnos a la mañana, a vestirnos bien y salir a la calle, bueno, estás dando un momento de limpieza, un momento de gratitud, de cuidado hacia el otro, hacia uno mismo. Tiene que ver con los pequeños detalles que hacen a las grandes diferencias, ¿no? Postreras.